Sociología. Hoy voy a hablar sobre lógica y teoría de conjuntos. Bueno, una introducción breve sería: las proposiciones y los diagramas de Venn son herramientas fundamentales en la matemática y lógica, ya que permiten comprender relaciones entre elementos y cantidades de manera clara y visual. Por un lado, las proposiciones se utilizan para comparar magnitudes y establecer equivalencias entre las razones, lo que resulta esencialmente en los problemas cotidianos, como cálculos de porcentaje, escalas o repartos. Por otro lado, los diagramas de Venn representan gráficos que muestran las relaciones entre conjuntos mediante círculos que se superponen, facilitando la identificación de elementos comunes o diferencias entre grupos. Estos diagramas son muy útiles en áreas como estadística, la probabilidad y la lógica, ya que ayudan a organizar la información de forma visual. Bueno, yo puse conectores de lógicos de la alimentación, que sería la imagen de ahí abajo que puse como ejemplo, donde sale los símbolos, los conectivos lógicos. Bueno, los conectores lógicos o operadores lógicos matemáticos son símbolos utilizados para unir, modificar o comparar proposiciones simples, formando proposiciones compuestas con valores de verdad específica. Bueno, yo hice un esquema lógico con ejemplos relacionados con la nutrición, donde sale la conjunción y la división. La conjunción tiene por la letra determinada I, y el símbolo sería flechita para arriba. Mi ejemplo que yo puse era: el nutricionista revisa el peso del paciente y diseña el plan de alimentación estricto. Y la disyunción, la letra determinada sería una O y el símbolo sería una flechita para abajo. Y el ejemplo sería: el paciente cumple con el plan de alimentación o el nutricionista se lo indica. Bueno, el condicional y el bicondicional. El condicional tiene una flechita, la flechita siempre va a mirar para el lado derecho, y el bicondicional sería lo mismo, derecho e izquierda. Tendría las dos flechas. Mi ejemplo, en el condicional yo puse: si el paciente aumenta de peso, entonces la tabla requerida fue ineficiente. Y en el bicondicional yo puse: la tabla requerida fue efectiva si solo si el paciente cumple con lo solicitado. Sí, entonces, el ejemplo que puse yo ahí fue porque tú, al hacer una oración y tu oración empieza con sí o entonces, ya podría pasar a condicional, o en el bicondicional sería lo mismo, solamente que tenés que poner el sí solo sí. Bueno, ahora con la negación, hice una proposición sin negación y la otra con negación, que sería: el paciente aumentó de peso, y la negación sería: el paciente no aumentó de peso. Ya, hice un esquema lógico. Mis proposiciones están ahí, son 3 proposiciones simples y una negación. El nutricionista revisó el peso del paciente y diseñó un plan de alimentación estricto. Entonces, el paciente aumentará de peso o el paciente no aumentará de peso. Sí, solo si el paciente cumple con lo solicitado. Abajo dejé los símbolos, y en la tabla al ladito hice 2 elevado a 3, como dije. Hice 3 proposiciones simples, entonces tuve que elevarla a 3 y me dio 8. Y la mitad de 8 sería 2, entonces tendría 4 verdades y 4 falsas. Y en la Q sería lo mismo, pero dividido en 2. En vez de 4 partido por 2 sería 2. Y así en el siguiente, que sería 2 partido por 2 partido a la mitad sería 1. Y hice el gráfico, las respuestas finales me salieron verdaderas, entonces por ende era tautología, ya que la tabla resultó terminando siendo verdadera. Y ahora le dejo con mi amigo Sebastián. ¿Qué es el diagrama de Venn? Un diagrama de Venn es una forma de mostrar información usando dibujos, generalmente círculos, para representar grupos de elementos llamados conjuntos. Estos círculos pueden juntarse o separarse según si los grupos tienen cosas en común o no. Cuando los círculos se cruzan, esa parte indica los elementos que pertenecen a ambos grupos. En cambio, las partes que no se cruzan muestran lo que es exclusivo de cada grupo. En pocas palabras, es una herramienta visual que ayuda a comparar, clasificar y entender mejor las relaciones entre diferentes conjuntos de manera simple y clara. Como pueden observar, aquí yo hice una tabla que entrevista a 15 personas, y el conjunto A es: prioriza alimentos sin sellos de advertencia. El conjunto B es: sabe que es un alimento ultraprocesado. Y el conjunto C es: su alimentación diaria incluye productos naturales como frutas y verduras. Entrevisté a 15 personas de distintas edades. Aquí se puede observar el diagrama de Venn y el conjunto por extensión, que está definido en conjunto por extensión. El universo son las 15 personas. El conjunto A son el 1, el 2, el 5, el 6, el 7, el 12 y el 15. El conjunto B es el 3, el 5, el 6, el 8, el 10, el 11, el 14 y el 15. El conjunto C
es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Como pueden observar también en el gráfico, el número 1, el número 2, el número 7 y el número 12 se cruzan en el conjunto A y en el conjunto C. También, como se observa, el número 5, el número 6 y el número 15 se intersectan en todos los conjuntos, en el A, el B y en el C. Y el número 3, 8, 10, 11 y 14 se intersecta en el C y en el conjunto B. Y en los números 4, 9 y 13 solamente no se intersectan, solamente están en el lugar número C, o sea, en el conjunto C. Aquí está el problema que no tenemos que resolver, que es B complementario más intersección de paréntesis C, diferencia de A, unión de A, diferencia de B. En la B complementaria son los números 1, 2, 4, 7, 9, 12, 13, más diferencia de C menos C más diferencia de A, que es 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13 y 14. Y la diferencia de esa es el 4, el 9 y el 13. Y el conjunto que es A más diferencia de B es el 1, el 2, el 7 y el 12. Y la unión entre ellos dos, que sería 4, 9, 13, y la unión de 1, 2, 7, 12, la respuesta sería 1, 2, 4, 7, 9, 12 y 14. Y eso transformado al lenguaje natural sería: el conjunto representa a las personas que incluyen alimentos naturales en su alimentación diaria y que no saben que es un alimento ultraprocesado. Además, consideran tanto a quienes priorizan alimentos sin sellos como a quienes no lo hacen. Bueno, y mi conclusión es: la lógica y los conjuntos nos ayudan a pensar de mejor y de forma ordenada. La lógica sirve para razonar correctamente y llegar a las conclusiones válidas, mientras que los conjuntos permiten agrupar y organizar elementos según sus características, y hace más fácil entender problemas, comparar información y encontrar soluciones.